Para el mercado financiero, que ayer se haya dado media sanción y que esté un pasito más cerca del acuerdo con el FMI, ¿es bueno? No, es bueno que se haga el acuerdo, porque, digamos, el acuerdo tiene fortalezas y debilidades, muchas debilidades, pero por lo menos creo que le da un panorama a la gente, a los inversores, de lo que puede ocurrir, porque antes, si no hubiera acuerdo, las perspectivas que implicaba es que Argentina iba a entrar en default con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, y se entraba en un terreno que realmente era impredecible y donde, digamos, se hablaba de brechas cambiarias muy grandes, de una situación que se podía escapar la inflación, el déficit fiscal. El acuerdo, digamos, no es un acuerdo que va a generar entusiasmo en los mercados, que se va a percibir un cambio importante de tendencia de los inversores, pero lo que sí es importante es que con este acuerdo se logra que la economía de alguna forma se encauce, que no haya que no se escape la inflación, que no se escape la brecha del tipo de cambio, que el déficit fiscal esté controlado, que el Banco Central limite su emisión monetaria. O sea, no es que va a mejorar mucho, pero ciertamente no va a empeorar, que era uno de los escenarios que se le tenía mucho miedo. ¿Y qué pasa con el dólar, no? Porque bajó el dólar y se achicó la brecha, ¿no?, entre el oficial y el dólar blue. ¿Eso es una buena noticia también? También es bueno, digamos, yo creo que, de nuevo, nosotros veníamos de una situación, o sea, lo normal es que los países no tengan brecha, ¿okay? Que haya un solo tipo de cambio y que ese tipo de cambio sea para todos. La Argentina, digamos, por los controles cambiarios, tiene brecha, esa brecha se escapó mucho, llegó al 120% hace unas semanas, o sea, cuando se pensaba que no iba a haber acuerdo con el fondo, ese número, digamos, es astronómico, no se puede vivir con una brecha del 120%. Bajó, pero sigue en niveles de arriba del 80%. O sea, digamos, es que sigue complicada. Lo bueno, digamos, yo creo que no va a volver a los niveles anteriores, por lo menos mientras haya programa con el fondo y se cumpla, pero, digamos, tampoco esperemos que el dólar blue se vaya a 120, digamos, esa perspectiva no está, seguirá habiendo una brecha muy grande, pero no parece que se escape, ¿no? Estamos apuntando a un blue mucho más estable de lo que venía hasta ahora. ¿Y el dólar oficial a cuánto debería de estar con todo esto que también el FMI está mirando y está pidiendo? Bueno, hay un debate muy grande a cuánto debe estar, porque el gobierno, por ejemplo, lo que dice el gobierno, y Guzmán ha venido repitiendo reiteradamente, es que el dólar oficial no hay que, está bien, porque Argentina, digamos, tiene un superávit comercial, y generalmente los países que tienen superávit comercial no necesitan una gran devaluación. El problema de Argentina no es el superávit comercial, el problema es que Argentina tiene salida de capitales, no entra plata y sale mucha, la gente, digamos, sigue comprando muchos dólares, hay mucha demanda de dólares, y digamos, si hoy sacaran el cepo y el tipo de cambio fuera donde tiene que ir, si hubiera un solo tipo de cambio, y probablemente estaría más cerca de ese dólar solidario que del oficial. Pero yo creo que vamos a seguir con un tipo de cambio así que se va a deslizar lentamente. Yo no creo que por ahora, por los próximos meses, no se espera un salto cambiario, pero, digamos, va a haber que estar atento todo el tiempo, porque esto es Argentina, digamos, no es un país tranquilo y el mundo está complicado, con lo cual no es un fenómeno solo. A ver, usted dice que no vamos a estar preguntando cuánto está el dólar hoy. Sí, pero no el oficial. La gente preguntando cómo está el otro. El otro. Ahora, ¿esto no da cierta previsibilidad? ¿No quita esta pregunta del medio, al menos por un tiempo? Yo creo que no del todo, porque la gente va a querer ver, digamos, un país que ya tiene mucha historia, digamos, y este programa con el fondo no es un programa que de repente cambia todo. Es un programa que da un poco más de tranquilidad, digamos, ¿no? O sea, no es que de repente, ahora que está el fondo, se tranquilizó todo, creemos que esta economía va a andar muy bien, que va a haber mucho crecimiento, que la inflación va a bajar. No. Lo que se descartó era la situación que era la peor que uno podía pensar,
país en default, país... Pero a ver, ahí está, lo pregunto al revés. ¿Qué pasa si no hubiese habido acuerdo? ¿Qué pasa con el default? En concreto, ¿no? Para la gente que está escuchando y por ahí no está muy imbuida en este tema financiero, ¿qué pasa en concreto? ¿Qué ventajas tiene para la Argentina haber cerrado un acuerdo? Bueno, primero es una ventaja política, digamos, de política internacional. Hubiéramos roto con Europa, hubiéramos entrado en problemas con Estados Unidos, porque hubiéramos entrado también en default con el Club de París. El Club de París son Japón, Alemania, España, Francia, Estados Unidos. O sea, claro, hubiéramos empezado a tener problemas de menos apoyo internacional, muchas dificultades en que las empresas de esos países mantengan sus inversiones en Argentina. Eso, por suerte, no se va a dar. La otra cosa que le pasa al común de la gente de acá, digamos que no solo para nosotros, es que si no hubiera habido programa, hubiera habido mucho temor de general hacia dónde va el país, si el país se va a radicalizar mucho o no, principalmente. Eso le hubiera puesto mucha presión al dólar, a los dólares paralelos, el contado con liqui, el blue, y hubiéramos visto nuevamente el dólar escapándose y probablemente también hubiéramos tenido mucho más inflación. Entonces, ese es el escenario, y si con inflación, digamos, también más pobreza, menos crecimiento. Ese creo que es el escenario que se evitó. En ese sentido es positivo. Ahora, Kigel, con este acuerdo también se espera que vaya a haber un ajuste en las tarifas, que haya aumento en la luz, en el gas, en los servicios. ¿Eso también no va a generar inflación? A ver, yo creo que el ajuste era inevitable. O sea, con acuerdo o sin acuerdo, no se puede vivir en un país que tiene 50, 55, 60, por el número que lo quiera. 55 es el consenso hoy de los economistas, 55% de inflación. En un país que tiene 55% de inflación, donde todos los precios suben 55, la comida, la ropa, la salud, etcétera, es impensable que las tarifas puedan crecer al 20%. Porque, ¿cómo se hace para tener luz? ¿Cómo se hace para tener energía? ¿Cómo se pagan los sueldos de esas empresas? Y ahí tiene que venir la plata al Estado, y el Estado no tiene plata para darle. Entonces me parece que va a haber aumento de tarifas, se va a mover el tipo de cambio, y la inflación va a seguir, es lo que yo les decía hace un rato. O sea, no vamos a una economía sin inflación. Lo que estamos evitando es sin inflaciones de 3 dígitos, o sea, 100, 120%. Eso no va a pasar. Sí, el tema es que la actualización de las tarifas a veces no viene de la mano de la actualización de los salarios, ¿no? Ahí es el problema. Es así, es así. No, los salarios, como es costumbre en momentos complicados, son los que pierden. Venían perdiendo ya desde varios años. El año pasado salieron más o menos empardados, y este año va a ser un año difícil de nuevo, me parece, para los salarios, ¿no? Es un éxito. El gobierno, una vez que promocionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hablaron que no iba a haber ajustes, aunque van a aumentar las tarifas, al menos del gas, pero también dijeron que no le impusieron, como ha sucedido en otros acuerdos, reformas, ¿no? Reforma previsional, reforma laboral. ¿Esto está bien? ¿Está vendido como un éxito por el gobierno? ¿Es así? Bueno, el gobierno trata de vender todo como un éxito, como cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo trata de demostrar que esto es algo bueno y que logró una gran negociación. La pregunta que uno se tiene que hacer, por un lado es cierto, no va a haber reformas estructurales, va a haber aumento de la energía, eso va a estar y está en el programa escrito de esa forma, que no se sabe cómo, pero va a haber aumento de las tarifas. La pregunta de las reformas estructurales es si es bueno para Argentina no hacer ciertos cambios en la política económica. O sea, la economía argentina no está funcionando bien. No es una economía que está creciendo, es una economía donde no se puede importar, donde faltan productos, es una economía que hace muchos años que no crece. Entonces hay que pensar, ¿cómo hacemos para salir de todo esto? Y la verdad que el programa con el fondo era una posibilidad. Se llaman reformas estructurales, pero la verdad lo que uno está pensando es cómo se hace para que Argentina crezca después de tantos años que no ha crecido. O sea, el año pasado sí, creció 10%, pero fue un rebote de la caída del 10%. O sea, no es crecimiento eso. Crecer es como creció Corea en su momento, como crecen otros países que crecen al 8% por año durante 10 años. Eso es lo que necesitamos en Argentina para sacar a la gente de la pobreza, para tener un país en serio, para no tener déficit fiscal.
Y para eso, digamos, hay que hacer cambios. Llamémoslo reformas estructurales, llamémoslo como querramos, pero lo que sí es cierto es que nuestro sistema de pensión es inviable, tiene un déficit enorme porque no hay suficientes trabajadores para financiar a los jubilados. ¿Es un problema Argentina? Sí. ¿Más serio que en otros países? Sí. Pero hay informalidad, nadie quiere entrar en el mercado formal en este país porque tenés una carga impositiva que te dice no es viable para llevar adelante un negocio. Bueno, ahí está, es cierto lo que vos decís, Dominique, pero lo que hay que pensar es cómo se sale de eso, y eso se llama lo llaman reforma laboral, pero básicamente es una reforma para incluir a la gente al sistema formal, para sacar a la gente de la informalidad, para sacar a la gente de los planes.